Buenas tardes, doctora, y buenas tardes, compañeros. Y a continuación vamos a hablar acerca de los trastornos del aparato reproductor masculino. Ya, bueno, principalmente tenemos el hipogonadismo hipogonadotrópico. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Aquí vamos a tener principalmente que las hormonas, el luteinizante y la hormona folículo estimulante se van a alterar e indirectamente lo va a hacer la testosterona también. Y estas de aquí pues se van a encontrar en niveles muy disminuidos. Entonces, recordemos que la hormona luteinizante pues regula y estimula la biosíntesis de la testosterona en las células de Leydig. Y de igual manera, al existir una alteración de la hormona folículo estimulante, pues se compromete el estímulo de la espermatogénesis, debido a que actúa principalmente sobre las células de Sertoli. Bien, entonces, ante esta alteración, ¿qué es lo que va a suceder? Que conlleva un hipogonadismo secundario como tal. Entonces, como consecuencias, puede existir ausencia completa de desarrollo pubescente, un infantilismo sexual y en algunos casos, pues hipospadias y criptorquídea. Todo depende del nivel de la disminución de estas hormonas. Bien, la hormona luteinizante difiere en sus características secretoras en 24 horas por alteraciones en la frecuencia y en la amplitud de las pulsaciones en su secreción. En casos graves, incluso no existe pulsación alguna de esta hormona, o también puede tener una pulsación ligada al sueño, que nos va a recordar a etapas de la pubertad. El hipogonadismo hipogonadotrópico se puede clasificar en trastornos congénitos y adquiridos, como lo podemos observar en el cuadro inferior. Y básicamente, los trastornos congénitos con frecuencia implican deficiencia de hormona liberadora de gonadotropina con la subsiguiente deficiencia de gonadotropinas. Bien, los trastornos adquiridos van a ser mucho más frecuentes que los congénitos y son consecuencias de diversas lesiones, principalmente ocupativas, de la silla turca o enfermedades infiltrantes de hipotálamo o bien de la hipófisis. O también pueden ser secundarios a efectos de ciertos fármacos, también padecimientos nutritivos o psiquiátricos o enfermedades generalizadas. Bien, entonces, como podemos escuchar anteriormente, aquí todo va a girar alrededor de la disminución de las hormonas. Así, las mutaciones en diversos genes que intervienen en el desarrollo y la migración de neuronas de la hormona principalmente liberadora de gonadotropinas o en la regulación de la secreción de la misma se ha vinculado con una deficiencia de esta hormona. Aunque casi el 66% de los casos no hay certeza de este defecto genético. Los defectos genéticos vinculados con deficiencia de la hormona liberadora de gonadotropinas se clasifica en anósmicos, aquí principalmente encontramos el síndrome de Kallmann, y también pueden ser normósmicos. Bien, como podemos observar en la siguiente tabla, podemos determinar en la columna de la parte izquierda, vamos a observar la alteración genética. También podemos observar en la segunda columna el nivel de locus, o sea, la alteración en su locación. Y en la tercera columna, su mecanismo de herencia, bien puede ser recesivo, dominante, y también, por último, los signos que van a causar a futuros sus alteraciones genéticas. Bien, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bien, sí, teníamos principalmente deficiencias de la hormona liberadora de gonadotropinas, que como anteriormente les mencioné, que iban a afectar o no también al sentido del olfato. Las que vimos anteriormente pues afectaban al sentido del olfato y estas de aquí no van a tener una repercusión normal en el olfato. Pásale la siguiente diapositiva, por favor. Bien, también podemos observar aquí
alteraciones, o sea, que se van a formar de igualmente por un hipogonadismo o hipogonadotrópico, pero que no va a depender en este caso de una deficiencia de la hormona liberadora de las gonadotropinas. Bueno, aquí podemos observar todos los genes que se alteran, su locus, la dominancia genética que tienen y también los síntomas que se van a presentar a futuro. Bien, paso a la siguiente diapositiva. Ya, bueno, cabe rescatar algunos síntomas que son importantes, como es el caso de la hipoplasia suprarrenal congénita. De aquí va a ocurrir a una alteración secundaria ligado al cromosoma X, en la que se identifican mutaciones principalmente en el gen DAX1. De aquí va a codificar la síntesis de un receptor nuclear a nivel de la glándula suprarrenal y el eje reproductor. Entonces, la hipoplasia suprarrenal congénita se va a caracterizar por falta del desarrollo de la zona adulta de la corteza suprarrenal, con la consiguiente insuficiencia suprarrenal neonatal. Algunos otros síndromes a resaltar son el síndrome de Prader-Willi, que se caracteriza por obesidad, una musculatura hipotónica, un retraso mental, también hipogonadismo, van a tener talla corta y de igual manera unos pies y unas manos pequeñas. Bien, se trata de un trastorno de sellado genómico que va a estar causado por lesiones de la porción proximal de la región del cromosoma 15q11, 15q13 y que contiene un centro de sellado genómico bipartita. También una disomía uniparental de los alelos maternos o también mutaciones de los genes o loquis implicados en el sellado genómico. Y también podemos observar el síndrome de Lawrence-Moon. Este trastorno autosómico es un trastorno autosómico recesivo que va a estar caracterizado de igual manera por una obesidad, un hipogonadismo, un retraso mental, una polidactilia y una retinitis pigmentosa. Las mutaciones recesivas de leptina o de su receptor producen una obesidad grave y detención de la pubertad. Y pues al parecer a causa de una deficiencia hipotalámica en cuanto tiene que ver principalmente la hormona liberadora de las gonadotropinas. Pásale a la siguiente diapo, por favor. Bien, con respecto a los trastornos hipogonadotrópicos adquiridos, principalmente vamos a tener aquí a las enfermedades graves, al estrés también, una desnutrición y al ejercicio. Bien, se dice que esos factores pueden producir deficiencias reversibles de las gonadotropinas. Bien, principalmente los varones manifiestan respuestas similares a las mujeres en cuanto a la deficiencia de gonadotropinas, pero van a ser mucho menos acentuadas en los varones. En cuanto a las enfermedades, pues por lo general la magnitud de la supresión de la gonadotropina se va a correlacionar con la gravedad de la enfermedad. Con respecto a la disfunción reproductora durante las enfermedades agudas, pues se dice que suele deberse a una combinación de efectos de las citoquinas, los glucocorticoides, o bien estas de aquí pueden combinarse y causar estas disfunciones reproductivas. También cuando hay una alta frecuencia de concentraciones reducidas de testosterona en personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, en pacientes con infecciones por VIH, también en nefropatías en etapa terminal, EPOC y muchos tipos de cáncer. Lo mismo que en pacientes que reciben glucocorticoides, de igual manera vamos a tener estas alteraciones. Y se dice que también, a diferencia de las mujeres, la mayoría de los varones, corredores y otros deportistas de resistencia muestran concentraciones normales de gonadotropina y esteroides sexuales, pese a un porcentaje reducido de grasa corporal y al ejercicio intensivo frecuente. Bien, pasa de la siguiente diapositiva. Bien, también tenemos factores como la obesidad. Aquí las concentraciones de estradiol van a ser más altas, principalmente en varones que son obesos.
a diferencia de los varones que no son obesos y estos son más sanos. Principalmente se debe a una aromatización de la testosterona a estradiol en el tejido adiposo. La reducción de peso conlleva una reversión de estas anomalías, lo cual incluye un aumento en las concentraciones totales y libres de testosterona y disminución en las concentraciones de estradiol. En cuanto a la hiperprolactinemia, bueno, principalmente los pacientes con un hipogonadismo hipogonadotrópico tienen concentraciones altas de prolactina, lo cual va a generar una inhibición de la secreción hipotalámica de la hormona liberadora gonadotropa, de manera directa o también mediante modulación de vías dopaminérgicas tubero-infundibulares. Bien, en cuanto a las tumoraciones de la silla turca, bueno, principalmente es como que existe aquí una mayor frecuencia, principalmente en adultos, ya que los adenomas hipoficiarios constituyen una categoría más amplia de lesiones ocupativas de espacio que van a afectar la producción de gonadotropinas y también de otras hormonas de la hipófisis. Bien, los adenomas hipofisarios que se extienden hacia la región supracelular pueden alterar la secreción de la hormona liberadora gonadotropa por alteraciones en la inhibición de las vías dopaminérgicas, lo que va a conllevar a un aumento levemente de la secreción de la prolactina. Por lo general, aquí los niveles de prolactina van a ser menores a 50 microgramos por litro, por lo que debemos distinguir principalmente de los prolactinomas que van a poseer una mayor hiperprolactinemia. Y también, ante la presencia de diabetes insípida, sugiere la posibilidad de un craneofaringioma, un trastorno infiltrativo u otras lesiones hipotalámicas. Y por último tenemos la hemocromatosis, que sería un depósito excesivo de hierro que va a originar una alteración en la hipófisis y de igual manera, de forma indirecta, una alteración a nivel testicular. Bien, la vinculación de pigmentación cutánea característica también va a tener principalmente se originan hepatomegalias o disfunción hepática, en presencia de diabetes mellitus, artritis, defectos en la conducción cardíaca o hipogonadismos, sugieren el diagnóstico de hemocromatosis. Y también la alteración hipofisiaria suele predominar en la mayoría de los pacientes con hemocromatosis e hipogonadismo. Ahora les voy a hablar acerca de las causas testiculares primarias del hipogonadismo. Primero tenemos el síndrome de Klinefelter. Este es el trastorno cromosómico más común que está acompañado con disfunción testicular e infertilidad masculina. La regla es que exista azoospermia, especialmente en el cariotipo 47XXY, pero aún así se ha visto que hay pacientes con mosaicismo que pueden tener células germinales, especialmente durante la juventud. También tenemos otros cariotipos, como el cariotipo 48. En este hay 2 cromosomas X extra, y el cariotipo 49, en el que hay 3 cromosomas X extra. Estos son fenotipos más graves, generalmente van a estar acompañados con malformaciones congénitas, e incluso en estos pacientes la inteligencia es menor en comparación a aquellos pacientes que tienen un cariotipo 47. Acá los niveles de testosterona van a estar disminuidos y los niveles de estradiol van a estar incrementados. Esto es lo que explica las manifestaciones clínicas características, que son la virilización deficiente y la ginecomastia. Asimismo, tener en cuenta que estos pacientes van a tener mayor riesgo de otras afecciones, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, tienen mayor riesgo de osteoporosis, de linfoma no-Hodgkin, también de cáncer de mama. Es por eso que se recomienda que se realicen una mamografía anual de control.
y también tienen menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Y en cuanto al apartado de infertilidad, en algunos pacientes se ha logrado la fertilidad a través de la inyección intracitoplasmática de espermatozoides obtenidos a través de intervención quirúrgica en la biopsia testicular. También tenemos la criptorquidia, que no es más que el descenso incompleto de los testículos desde la cavidad abdominal hasta el escroto. Esto va a estar causado, el descenso puede ser unilateral o puede ser bilateral. El 3% de los lactantes térmica criptorquidia unilateral, pero luego de las primeras semanas este descenso se va a completar. Los andrógenos son los que van a controlar este descenso inguino-escrotal y a través de la degeneración del ligamento suspensorio y a través también del acortamiento del gobernáculo. En cuanto a la etiología, se ha visto que en los pacientes que tienen criptorquidia existen mutaciones en el gen INSL3 que regula la parte abdominal del descenso testicular. Estos pacientes tienen mayor riesgo de cáncer, de infertilidad, de hernia inguinal y también de torsión. Se ha visto también en los pacientes que tienen criptorquidia unilateral, a pesar de que esta se corrija antes de la pubertad, igual van a presentar recuentos de espermatozoides reducidos. Tenemos también las anomalías testiculares que son adquiridas. Está el caso de la orquitis viral. Esta está causada por virus de la parotiditis epidémica, por el ecovirus, virus linfocítico de la coriomeningitis y el arbovirus del grupo B. En un 25% de pacientes que tienen parotiditis van a presentar orquitis viral. Esta puede presentarse días después de la parotiditis o también puede precederla. Asimismo, tenemos que el 66% de los pacientes van a presentar una orquitis viral unilateral y el resto de pacientes van a presentar una orquitis bilateral. En algunos casos, el funcionamiento y el tamaño de los testículos va a normalizarse, pero en otros casos puede haber atrofia. Asimismo, el examen de semen puede normalizarse en el 75% de los pacientes que tienen orquitis unilateral y en cambio en pacientes que tengan orquitis bilateral el porcentaje va a ser menor. Igual hablando de causas que son adquiridas, los traumatismos que pueden ocasionar torsión testicular van a producir una atrofia testicular secundaria. Especialmente teniendo en cuenta que los testículos están dentro del escroto, esto hace que estén más expuestos y por ende están más propensos a sufrir de traumatismos térmicos, ya sea traumatismos físicos, eso principalmente. Y también tenemos que son sensibles al daño por radiación. Se ha visto que dosis mayores a 200 miligrays van a conllevar un aumento en las concentraciones de la FSH y la LH y también lesión de las espermatogonias. Dosis mayores o casi iguales a 800 miligrays van a ocasionar oligospermia o azoospermia. Dosis superiores a esta cantidad pueden producir ya una obliteración en el epitelio germinal. Se ha visto también que es muy raro que en pacientes adultos que fueron sometidos a una radioterapia, es muy raro que estos presenten una deficiencia permanente de los andrógenos. Aún así, se ha visto que en niños que reciben radioterapia testicular por una leucemia linfoblástica aguda, estos pacientes, ellos pueden presentar una deficiencia o una disminución en la testosterona de forma permanente. Es por esto que antes de que se les realice quimioterapia o radioterapia, está indicada la consideración de que se les almacene los espermatozoides en bancos. Ya también tenemos que hay algunos fármacos que pueden alterar la función testicular por diferentes mecanismos. Tenemos, por ejemplo, el ketoconazol. Este principalmente puede llegar a inhibir la síntesis de la testosterona. Tenemos también la espironolactona. Esta tiene un efecto antagonista para la acción de los andrógenos. Está la marihuana, que puede incrementar la producción de los estrógenos, y también están los digitálicos, que van a incrementar el estradiol y pueden disminuir los niveles de testosterona. También está la quimioterapia, que lo que va a hacer es inhibir de forma directa la espermatogenia. Esta se ha visto que la ciclofosfamida y los esquemas que son combinados con la procarbazina, estos tienen efectos altamente tóxicos en las células germinales. Claro que la disfunción gonadal en estos pacientes va a depender del tipo de quimioterapéutico que se utilice, depende también de la dosis.
y del tiempo que lleven con el tratamiento. También tenemos el caso del alcohol. El consumo en exceso de alcohol y por tiempos bastante prolongados también puede disminuir los niveles de testosterona, independientemente de si el paciente tiene o no hepatopatía o de si tiene o no desnutrición. También es importante indagar en el paciente antecedentes de trabajo, especialmente para saber si ha estado o no expuesto a sustancias químicas, las cuales igual pueden tener efectos tóxicos en las células germinales, en la espermatogenia. Por nombrar algunos, tenemos los plaguicidas, los contaminantes de aguas negras e industriales y también los retardantes de combustión. La insuficiencia testicular también puede ser parte de la insuficiencia autoinmunitaria poliglandular. En este caso, los anticuerpos que afectan a los espermatozoides pueden causar una infertilidad masculina aislada y también pueden presentar algunas expresiones o fenómenos secundarios que pueden llegar a obstruir el conducto o producir como un efecto de la vasectomía. Y eso principalmente. Y luego tenemos también enfermedades sistémicas que también pueden causar una disfunción testicular primaria o que pueden inhibir la producción de las gonadotropinas. Tenemos la cirrosis hepática. El 50% de los pacientes cirróticos pueden presentar ginecomastia y también pueden presentar atrofia testicular. Las alteraciones en la extracción hepática del androstenediona suprarrenal origina su conversión a estrona y luego estradiol, y esto puede suprimir de forma parcial los niveles de la hormona luteinizante. También tenemos la insuficiencia renal crónica. En estos casos, los niveles o la síntesis de los andrógenos van a estar disminuidos y también la producción de semen va a estar disminuida, a pesar de que acá los niveles de gonadotropinas están elevados. Aquí los niveles de la LH están elevados, esto debido a que se disminuye la eliminación de esta hormona, pero a pesar de que esta esté elevada, esto no va a restablecer los niveles normales de la testosterona. Con la hemodiálisis se produce una normalización incompleta de la producción de testosterona y con los trasplantes renales que son exitosos sí se puede llegar a normalizar esta producción. Y el 25% de los pacientes que tienen insuficiencia renal van a presentar hiperprolactinemia. También tenemos algunas enfermedades neurológicas que están asociadas con alteraciones testiculares. Tal es el caso de la distrofia miotónica. Aquí va a existir atrofia de los testículos, entonces esto puede producir igual alteraciones en la espermatogenia y alteraciones en el funcionamiento de las células del Leydig. Tenemos también la atrofia muscular espino-vulvar. En este caso se produce por una expansión en las secuencias de glutamina y esta expansión puede alterar también la función de los receptores de los andrógenos. También tenemos las lesiones medulares que pueden producir paraplegia. Estas pueden llevar a que existan disminuciones temporales de la testosterona y también igual van a presentar trastornos persistentes en la espermatogenia. Aunque hay algunos pacientes que sí mantienen la función de la erección y de la eyaculación. Ahora tenemos la ginecomastia, que es el crecimiento de la mama masculina. Hablamos de ginecomastia verdadera cuando se lo define como tejido mamario glandular mayor a 4 centímetros de diámetro. Esta está causada por una acción excesiva de los estrógenos, que incrementa la relación de los estrógenos-andrógenos. Hay algunas circunstancias en las que vamos a considerar que la ginecomastia es un fenómeno fisiológico normal, tal es el caso de los recién nacidos, debido al traspaso transplacentario y placentario de los estrógenos de la madre al hijo. También tenemos la pubertad, debido a que en esta etapa los niveles de estrógenos y andrógenos van a estar incrementados. Y también está el envejecimiento, porque aquí los niveles de tejido adiposo van a incrementar y también la testosterona va a ir disminuyendo con la edad. Es importante distinguir la ginecomastia del exceso de tejido adiposo, teniendo en consideración que el tejido glandular va a ser mucho más firme y va a presentar cordones fibrosos. Tenemos también la ginecomastia patológica. Cualquier causa que origine deficiencia de andrógenos nos va a producir ginecomastia. La ginecomastia es una manifestación bastante frecuente del síndrome de Klinefelter, como mencioné antes. También los trastornos de insensibilidad a los andrógenos pueden producir la ginecomastia. También el exceso de producción de estrógenos, como los tumores, principalmente los tumores de las células de Sertoli, o también pueden ser tumores que produzcan gonadotropinas, incluso tumores testiculares. También está el aumento en la conversión de los andrógenos a estrógenos. Esto porque existe, digamos, un incremento en los sustratos. Hay un incremento en la androstenediona que luego se convierte
de forma extraglandular en estrógenos, lo cual puede ocurrir en el hipertiroidismo o también en tumores suprarrenales que son feminizantes. O también cuando existe una disminución en el catabolismo de la androstenediona, que puede ocurrir en algunas enfermedades sépticas. Y también está el aumento en la actividad de la aromatasa periférica. Esta es un síndrome familiar que es autosómico. Estos pacientes van a presentar una ginecomastia prepuberal, pueden presentar edad ósea avanzada y los adultos van a presentar talla baja debido al cierre temprano de las epífisis. Y tenemos también y bueno, también por el hipogonadismo hipogonadotrófico, teniendo en cuenta que en el 66% de los niños en la pubertad y el 50% de los varones que están hospitalizados tienen un tejido glandular benigno, es por esto que no está indicado hacer un estudio tan detallado ni realizar intervenciones en todos los pacientes que tengan ginecomastia. Entonces, para valorarla, tenemos que tener en cuenta antecedentes del paciente, cuál es la magnitud de la ginecomastia, cómo esta se instauró y si existen otras enfermedades acompañantes. Primero hay que descartar que no sea tejido adiposo. Una vez que constatamos que es un crecimiento glandular verdadero, tenemos que ver cómo es si el tumor es duro, si está fijo el tejido subcutáneo, si el inicio fue reciente y crecimiento rápido, en este caso sospechamos de cáncer. Es por esto que aquí está indicada la mamografía o la biopsia para descartarlo. Si en cambio el inicio fue en el periodo neonatal, en la pubertad y existen fármacos o hepatopatías que estén asociadas y el tamaño sea menor a 4 centímetros, únicamente vamos a indicar vigilancia con estudios seriados. Si existe evidencia clínica de deficiencia de andrógenos, dolor en las mamas, testículos muy pequeños o el tejido glandular es mayor a 4 centímetros de diámetro y no existen fármacos o hepatopatías que lo puedan causar, se va a proceder se va a pedir los niveles de testosterona, de la luteinizante, la folículo estimulante, el estradiol y la hormona gonadotropina coriónica humana beta. De acuerdo a los resultados de las concentraciones séricas de estos, si la testosterona está reducida y la relación de estradiol-testosterona también está elevada, se va a sospechar del síndrome de deficiencia de andrógenos. Si existe un aumento en la gonadotropina coriónica humana beta, hay que descartar tumores secretores de esta. Y si el estradiol está elevado, la testosterona está normal y existe una alteración en la relación de estrógenos-testosterona, aquí en cambio vamos a buscar causas como la obesidad, tumores suprarrenales feminizantes o tumores de las células de Sertoli. Ahora tenemos el tratamiento. Cuando la ginecomastia tiene ya una evolución bastante larga, está indicado el manejo quirúrgico. Algunas indicaciones para esto son los trastornos psicológicos o estéticos graves, el crecimiento continuo, la hipersensibilidad persistente y la sospecha de cáncer. Si el paciente presenta ginecomastia dolorosa y no es apto para ningún otro tratamiento, está indicada la farmacoterapia con antiestrógenos, como el tamoxifeno con dosis de 20 miligramos al día. Se ha visto que esto reduce el dolor y también el tamaño del tejido glandular en más del 50% de los casos. También están los antagonistas de los receptores estrogénicos, como el tamoxifeno y el raloxifeno. También se ha visto que reduce el tamaño del tejido glandular, pero únicamente en pacientes cuya ginecomastia apareció en la pubertad. Y luego tenemos también a los inhibidores de la aromatasa, que estos son especialmente eficientes en la primera etapa de proliferación. Continuando con la exposición, también tenemos lo que es la parte de los cambios de la función reproductora masculina relacionados con la edad. Algunos estudios establecieron que las concentraciones de testosterona van a disminuir con la edad. Esto va a iniciar en lo que son a los 30 años y va a progresar de una forma lenta. Pero aquí hay que recalcar que esta velocidad va a ser mucho mayor en obesos, en pacientes que tengan alguna enfermedad crónica y también en quienes estén tomando fármacos. También la concentración de hemoglobina transportadora de hormonas sexuales va a encontrarse elevada, sobre todo en pacientes que tengan una edad elevada, a diferencia de los jóvenes. También las concentraciones de testosterona libre o testosterona biodisponible
van a disminuir con el envejecimiento en mayor grado que las concentraciones totales de testosterona. En sí, el descenso de testosterona relacionada con la edad va a ser por una alteración dentro del eje hipotálamo, hipófisis, testículo, donde va a atenuarse la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas. También la respuesta de la hormona luteinizante a la hormona liberadora de gonadotropinas se va a reducir y de esta forma se va a alterar la respuesta testicular a la hormona luteinizante. También hay que tomar en cuenta que un aumento gradual de las concentraciones de la hormona luteinizante en el envejecimiento va a sugerir que existe una disfunción del testículo como principal causa del declive de las concentraciones del andrógeno. El término de andropausia en sí nos va a indicar la disminución de las concentraciones de testosterona que se encuentran relacionadas a la edad, pero aquí hay que conocer que en sí no existe un tiempo específico en el que se van a disminuir las concentraciones de testosterona. También el descenso de testosterona va a estar acompañado a la edad. Aquí debe de distinguirse sobre todo el hipogonadismo clásico por alguna patología hipofisiaria o patología hipotalámica o puede ser testicular. Cuando las concentraciones, la concentración baja de testosterona total y biodisponible sean vinculados con una menor fuerza, una menor masa muscular esquelética penicular, también lo que es una menor actividad física, lo que es una mayor masa adiposa visceral, una insulinoresistencia. También hay un mayor riesgo de angiopatía coronaria y también de mayor mortalidad. Otros estudios también proporcionan información de lo que es la eficacia de esta hormona para mejorar el pronóstico en lo que son varones mayores. También el tratamiento de reemplazo con lo que es la testosterona se va a desconocer en gran parte si este tiene un riesgo, aunque no se existe evidencia de que esta puede causar un cáncer de próstata. El tratamiento con testosterona no va a estar indicado en todos los individuos de edad avanzada que tengan concentraciones reducidas de esta hormona. También ancianos que tengan síntomas notables de la deficiencia androgénica y con valores normales de testosterona, se puede considerar la administración de la hormona de una forma individualizada y siempre se debe iniciar después de un análisis cuidadoso, sobre todo viendo los riesgos y los beneficios que tiene esta. También algo importante es la morfología testicular y la producción de semen y la fertilidad, que pueden llegarse a mantener hasta incluso una edad avanzada, pero existe una preocupación aquí en esta parte por las mutaciones de las células germinativas, a pesar de que no existen pruebas. Sin embargo, aumenta la frecuencia de enfermedades autosómicas dominantes, como lo que es una poliposis de colon, el síndrome de Marfan, una condroplasia o el síndrome de Apert. De igual forma, también una edad paterna avanzada puede conducir a un niño con autismo o con esquizofrenia. Pasémosle por favor a la siguiente. Pasémosle. Bueno, en esta parte nosotros tenemos lo que es el estudio del paciente con deficiencia de andrógenos. Normalmente del hipogonadismo va precedido de una disminución del impulso sexual, una disminución de la frecuencia de las relaciones sexuales o también incapacidad para mantener erecciones. También el menor crecimiento de barba, lo que es la pérdida de la masa muscular, una disminución del tamaño testicular y también lo que es la presencia de ginecomastia. En esta imagen nosotros podemos observar básicamente cómo se va a realizar el estudio del paciente con deficiencia de andrógenos. Cuando los síntomas o manifestaciones clínicas van a sugerir una posible deficiencia de andrógenos, nosotros vamos a valorar dos puntos especialmente, lo que es una valoración de laboratorio para ver la testosterona total y también se va a poder y se debe medir lo que es la hormona luteinizante. Vamos a empezar primero hablando de lo que son los valores de laboratorio por medición de testosterona total. Esta normalmente se hace de preferencia por las mañanas mediante una prueba inmunométrica o cromatografía líquida con espermatometría de masa en tándem. Aquí sí podemos observar es que las concentraciones de testosterona baja de forma constante, o sea que sean menores a 200 nanogramos por 100 ml, va a haber aquí una deficiencia de testosterona. Si la concentración de testosterona es superior a 350 nanogramos por 100 ml, nos va a indicar que existe una deficiencia de andrógenos poco probable.
Pero si la concentración de testosterona se encuentra entre 200 a 350 nanogramos por 100 ml, aquí se necesita repetir una cuantificación de la concentración total de testosterona y la testosterona libre. Luego de este punto, luego de confirmar la deficiencia de andrógenos por las concentraciones disminuidas de testosterona, nosotros vamos a medir el hormonal luteinizante para poder clasificar al paciente como portador de un hipogonadismo hipergonadotrópico, sobre todo en quien tiene una LH elevada o puede ser un hipogonadotrópico cuando se encuentra la LH baja o normal. Cuando la LH o esa hormona luteinizante se encuentra elevada, va a indicarnos un trastorno a nivel testicular y también va a indicarnos un hipogonadismo hipergonadotrópico. Como causas de esta insuficiencia testicular tenemos, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, el VIH, la criptorquidia, pacientes expuestos a radiación o tal vez una arquitectomía quirúrgica. Cuando la hormona luteinizante se encuentra en un rango bajo o normal, estos pacientes tienen un hipogonadismo hipergonadotrópico y su anomalía está en sí en lo que es este eje hipotálamo-hipófisis. ¿Cuáles son las posibles causas de este hipogonadismo? Es una lesión, por ejemplo, una lesión expansiva en la silla turca, una hiperprolactinemia, la presencia de alguna enfermedad crónica, también lo que es un ejercicio excesivo en algunos casos, el consumo de opiáceos, marihuana, glucocorticoides, incluso el alcohol. También en jóvenes, como causa también de esta hormona luteinizante baja o en rangos normales, es por el síndrome de Kallmann. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Bueno, dentro del tratamiento de la deficiencia de andrógenos tenemos las gonadotropinas. Aquí se va a establecer o se va a restablecer la fertilidad en pacientes con deficiencia de gonadotropinas por cualquier causa. Aquí vamos a encontrar algunos preparados de gonadotropinas. Tenemos la gonadotropina menopáusica humana, que sus siglas son la HMG. Esta es purificada de la orina de posmenopáusicas y va a contener lo que son 75 unidades internacionales de FSH y 75 unidades internacionales de LH en lo que es cada vía. También tenemos la gonadotropina purificada de orina de embarazada, que su sigla es la HCG. Esta en sí tiene una poca actividad de la FSH y va a asemejar a la LH para poder estimular la síntesis de testosterona por lo que son las células de Leydig. Aquí el tratamiento se inicia únicamente con lo que es la gonadotropina purificada de orina de embarazadas y posteriormente se va a añadir la gonadotropina menopáusica humana para el desarrollo de la espermátide dependiente de la FSH. Actualmente se cuenta con lo que es la FSH humana recombinante y va a diferir de lo que es la FSH humana urinaria purificada por su farmacocinética y actividad biológica in vitro y in vivo. También lo que es la FSH humana recombinante va a contener 75 unidades internacionales de FSH, lo que va a constituir que se encuentra formada por más del 99% de lo que son proteínas. Pero una vez que se haya restablecido la espermatogenia con la FSH y la LH, solo bastaría administrar lo que es la gonadotropina purificada de orina de embarazadas para preservar lo que es la espermatogenia. Aquí la dosis inicial va a ser de 1000 unidades internacionales de gonadotropina purificada de orina de embarazadas o la LH humana recombinante, que van a ser administradas por vía intramuscular durante 3 veces a la semana. También las concentraciones de testosterona se deben cuantificar 6 a 8 semanas más tarde y después de la inyección de lo que es la gonadotropina purificada de orina de embarazadas o la LH humana recombinante. Es importante también aquí que se debe vigilar el recuento de espermatozoides cada mes y no olvidar de advertir al paciente el tiempo de duración y el costo que tiene este tratamiento. En el momento que las concentraciones de testosterona se encuentren en un valor medio normal, pero los de los espermatozoides se encuentran reducidos después de 6 meses de tratamiento con lo que es la gonadotropina purificada de orina de embarazadas, se debe añadir la FSH. En sí, la selección de la dosis de la FSH va a ser empírica. Se puede iniciar con lo que son 75 unidades internacionales de FSH 3 veces cada semana con inyecciones de lo que es la gonadotropina purificada de orina de embarazadas o la LH humana recombinante.
Pero si aún este recuento espermático va a ser bajo después de 3 meses de tratamiento combinado, se debe aumentar lo que es esta dosis de FSH a 150 unidades internacionales. Aquí también cabe recalcar que puede haber un retraso en el restablecimiento de la espermatogenia entre aproximadamente 18 a 24 meses. También el volumen testicular y la edad de inicio van a permitir pronosticar el éxito del tratamiento por medio de gonadotropina en varones hipogonadotrópicos. Y también en cuanto a lo que es la relación con el volumen testicular, si se encuentra este volumen testicular mayor de 8 ml, va a tener una mejor respuesta que en pacientes que tengan volúmenes mayores de 4 ml. También en pacientes que se volvieron hipogonadotrópicos después de la pubertad, van a experimentar tasas de éxito muy altas en comparación con quienes nunca desarrollan cambios pubescentes. Aquí la espermatogenia se puede reanudar casi siempre por medio de administración sola de lo que es la gonadotropina purificada de orina de embarazadas, por lo que se tienen buenos resultados con los varones, con los que tienen este inicio pubescente del hipogonadotropismo. Y también algo importante es que un factor que va a reducir la respuesta testicular al tratamiento con gonadotropina va a ser la criptorquidia. Pásale, por favor. Bien, continuamos con lo que es el reemplazo con testosterona. Este nos hablaba que es el tratamiento con andrógenos y va a estar indicado para restablecer lo que son los valores normales de testosterona. Esto tenía la finalidad de lo que es corregir tanto signos y síntomas que puedan aparecerse en pacientes que tienen un hipogonadismo orgánico secundario, ya sea por una enfermedad conocida por el testículo, la hipófisis o el hipotálamo. Entonces, el reemplazo con testosterona lo que iba es a producir la aparición de características secundarias, de características sexuales secundarias, como por ejemplo mejorar el líbido, también mejoraba lo que es la actividad sexual en general, aumentaba la masa muscular, la hemoglobina, el hematocrito, la densidad ósea y también reducía lo que es la grasa muscular. Ahora, la testosterona también nos hablaba que hacía a veces de una prohormona, lo cual la cual se va a convertir en 17 beta estradiol por efecto de la aromatasa y también se iba a convertir en DHT por efecto de la reductasa. Entonces nos hablaba que al momento de escoger una presentación, una formulación de testosterona, tener muy en cuenta también estos valores de DHT y de estradiol para que estos también alcancen niveles normales junto con los niveles de testosterona. Ahora, en cuanto a los derivados de testosterona por vía oral, hablaba que si bien la testosterona se absorbía bien, tenía una buena absorción, esta se iba a degradar rápidamente en lo que es el hígado. Por lo tanto, nos hablaba que es muy difícil conseguir concentraciones sostenibles de testosterona normales por este medio. Aquí nos hablaba sobre todo de los derivados de la 17 los 17 alfa alquilados, como son la 17 alfa metiltestosterona, la oxandrolona y también la fluxomesterona. Estos de aquí decía que sí sí llegan a tener valores o llegan a producir valores sostenidos de testosterona, pero no son recomendados, dado que tienen un potencial de hepatotoxicosis, entonces no son recomendados como tal, excepto en un caso en el cual hay un diagnóstico de un angioedema hereditario por deficiencia de esterasa DC1. Esta iba a ser la única excepción en la que sí se iba a recomendar el uso de estos, dado que al ingerirse estos estimulan lo que es la síntesis del inhibidor de la esterasa DC1. Ya. ¿Puedes seguirle, por favor? También tenemos lo que es la testosterona inyectable. Aquí nos hablaba que la esterificación de la testosterona en lo que es la posición de el 17 beta hidroxi iba a volver hidrófoga a esta molécula y por lo tanto iba a prolongar su actividad.
Y esto se iba a explicar por la liberación lenta de éster de testosterona desde lo que es un depósito oleoso que generalmente está en el músculo, que se sitúa en el músculo mediante la inyección. Hablaba que mientras más larga sea la cadena lateral, mayor iba a ser esta hidrofobicidad y por lo tanto iba a tener un efecto más prolongado. Y aquí nos hablaba de lo que es el enantato, el cipionato y lo que es el undecanoato, que estas son, nos hablaba que iban a tener cadenas laterales más largas y por lo tanto iban a tener una acción más prolongada que, por ejemplo, lo que es el propionato. De los dos primeros, de lo que es el enantato y de lo que es el cipionato, hablaba que después de una administración, después de las 24 primeras horas, después de la administración, se hablaba de una administración intramuscular de 200 miligramos. Estas iban a alcanzar unas concentraciones suprafisiológicas o un valor normal alto, nos hablaba. Y mientras iba pasando el tiempo, estas iban a ir declinando gradualmente hacia valores hipogonadales en las siguientes 2 semanas. Lo que iba a producir esto es sobre todo cambios en el ánimo del paciente, en su deseo sexual y en su energía. Por lo tanto, hablaba de que sería mejor una administración semanal para evitar estas como subidas y bajadas de testosterona y por lo tanto así evitar estos cambios en el paciente. También nos hablaba del, regrésale un momento por favor, del undecanoato, el cual nos iba a hablar en cambio que se utilizaba en una dosis de lo que es 750 miligramos, también iba a ser por vía intramuscular y esta le iba a seguir otra dosis de 250 miligramos a las 4 semanas. Y luego también una dosis de 750 miligramos cada 10 semanas como sostén. Y esto iba a mantener tanto las concentraciones séricas de testosterona, del estradiol y del DHT en valores normales y corregidos. Sí, gracias, por favor. También hablaba, por ejemplo, del gel de testosterona, que nos decía que se iban a aplicar en lo que es la piel. Estos conservan también las concentraciones de testosterona totales y libres. Y las recomendaciones actuales nos hablaban de una dosis inicial que estén aprobadas y que se ajusten en base a los niveles de testosterona del paciente. Más adelante, en un cuadro, les voy a explicar las ventajas de los mismos. También tenemos, por ejemplo, la testosterona adhesiva bucal, que también son una de las más recientes que se aprobaron también. Y estos hablaban que se adherían a la mucosa y iban a liberar testosterona lentamente. Dentro de estas, tenemos ahora mismo un cuadro donde, ¿puedes seguirle, por favor? Porque no está en el cuadro. Ya, aquí. Aquí nos hablaba... Brian, disculpa, ese como está muy largo, di solamente las cosas principales, por ejemplo, las presentaciones farmacéuticas sería lo más importante y algo quizás de las ventajas. Ya, como ya mencioné, tenemos el enantato o el cipionato. Estos van a estar en dosis de 150 a 200 miligramos intramuscular. Va a ser cada 2 semanas. Y o también se puede dar 75 o 100 miligramos semanales, que ya serían como dosis de sostén, que esa es la que hablaba que es la mejor porque evitaba estos cambios bruscos de testosterona y por lo tanto los cambios en el paciente. Las ventajas es que corrige los síntomas de deficiencia androgénica relativamente barato cuando se lo administra el propio paciente y tiene unas dosis flexibles.
También tenemos lo que son los geles de testosterona. Estos de aquí igualmente se los distribuye en saquitos, tubos y bombas. Las ventajas es que corrigen los síntomas de deficiencia androgénica y permite con facilidad la desaparición de lo que son los síntomas. Y estos suelen tener una alta tolerancia por el paciente. También tenemos los parches transdérmicos de testosterona, los cuales se aplican 1 a 2 parches. Estos están diseñados para una administración de 4 a 8 miligramos de testosterona por día. Y las ventajas de este es que la aplicación es sencilla, corrige a sí mismo los síntomas de deficiencia androgénica. También tenemos tabletas bucales, que ya les hablé. Estas son bioadherentes y tienen una liberación de lo que es 30 miligramos, las cuales van a estar reguladas cada 12 horas. Y las ventajas de esta son que corrigen también los síntomas de deficiencia androgénica de forma sencilla. También tenemos otros, como por ejemplo microesferas de testosterona, las cuales varían. Estas se inducen por vía subcutánea, y la dosis y el esquema van a variar también según la presentación. Ventajas: también corrigen los síntomas de forma sencilla. Del undecanato, y estos ya les hablé. Y también, por último, tenemos lo que son los parches no adhesivos de la matriz de testosterona, los cuales nos dice que son parches de 2 por 60 centímetros que liberan casi 4.8 miligramos de testosterona al día. Y también esta nos va a durar 2 días y también va a corregir estos problemas que se puedan presentar. Ya. Ya. Ahora vamos a hablar sobre lo que son... una diapositiva antes de esa, por favor. Eso, muchas gracias. Tenemos lo que son las nuevas formulaciones de andrógenos. Respecto a esto, se están creando diversas formulaciones de andrógenos con mejores características, tanto farmacocinéticas como también para una actividad mucho más selectiva. Estudios clínicos preliminares han podido demostrar la posibilidad de poder administrar testosterona tanto por vía sublingual y oral. Y también se han investigado otro tipo de presentaciones en base a microesferas biodegradables. Comentando también aquí que la 7-alfa-metilicinetestosterona es un andrógeno que no puede experimentar reducción de la 5-alfa, por tanto, en comparación con la testosterona, va a tener una actividad agonista en lo que es el músculo y también una supresión de gonadotropina relativamente mayores. Sin embargo, va a tener una menor actividad sobre la próstata. También mencionar en este aspecto que los moduladores selectivos del receptor de andrógeno, también conocido como SAR, van a constituir una clase de ligandos de estos receptores de andrógeno que se unen a estos mismos y presentan una acción hidroselectiva. Diego, disculpa, déjame un momentito la diapositiva, porque como la tarea de este tema va a ser una receta también, y bueno, el tema en sí es complejo, es largo, tiene muchos aspectos. A veces ha pasado que confunden los SERM, que son los inhibidores selectivos de los receptores estrogénicos, con estos fármacos. Entonces, la receta es para que ustedes hagan una formulación, puede ser de una testosterona o de un andrógeno, cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero no de estrógeno. Entonces, como las iniciales a veces cambian por una sola letra, y ya le ha pasado a otro grupo de estudiantes, entonces para que no les pase a ustedes, estén pendientes con esa observación. Si la quieren hacer solo con derivados de testosterona, no hay problema, porque son dos, una por vía intramuscular y una por vía oral. Si quieren poner alguno de estos nuevos de andrógenos, está bien también, pero no otros, ¿verdad? Acuérdense que, por ejemplo, para ginecomastia se usan los SERM. Es decir, hay otras drogas, como por ejemplo las que actúan por la vía que son derivados también de las hormonas gonadotrópicas. Esas no, solamente andrógenos o testosterona. Eso les quería aclarar por ahora. Ya puedes continuar. También quería mencionar que los SERM, que son agonistas potentes para las funciones muscular, ósea y sexual y antagonistas para la próstata, pueden llegar a ser útiles en el tratamiento de varones con cáncer prostático sometidos a una supresión androgénica. Sigue, por favor. Gracias.
Ya, respecto a lo que son los usos farmacológicos de los andrógenos y los SERM están en estudio como tratamiento anabólico para lo que son las limitaciones funcionales relacionadas tanto con el envejecimiento y también la enfermedad crónica. La complementación con testosterona va a permitir el aumento de masa muscular esquelética. También respecto a lo que es la fuerza voluntaria máxima y el poder muscular en los varones sanos y en aquellos con lo que es el hipogonadismo, en personas de edad avanzada con concentraciones bajas de testosterona, varones infectados con VIH que perdieron peso y en varones que reciben medicamentos como son los glucocorticoides. En estos casos, estos efectos anabólicos de la testosterona se relacionan tanto con la dosis y las concentraciones circulantes de la hormona. También menciona que en los individuos de edad avanzada con limitaciones funcionales no se tiene claro si el tratamiento con testosterona es seguro y eficaz en cuanto a mejorar la función física, también lo que es la vitalidad y la calidad de vida relacionada con la salud, así como para poder disminuir la inestabilidad. Sí tiene un poco de preocupación, sí da preocupación es conocer o tomar en cuenta sobre los efectos adversos de la testosterona en lo que son los fenómenos cardiovasculares y prostáticos, ya que han fomentado el perfeccionamiento de los SAM con efecto anabólico preferencial y que no influyen en lo que es la próstata en este caso. Y también poder comentar que la administración de testosterona permite o induce a lo que es la hipertrofia de las fibras tipo 1 y tipo 2 y va a permitir el aumento de lo que son las células, así como el número de núcleos musculares en esto. Sigue, por favor. Bien, al hablar de lo que es la anticoncepción hormonal masculina basada en la administración de testosterona e inhibidores de la gonadotropina combinados, hay que tomar en cuenta que las dosis de testosterona mayores a los valores fisiológicos que rondan los 200 miligramos de enantato de testosterona cada semana van a actuar por medio de lo que es la supresión de la secreción de la hormona luteinizante y la hormona foliculoestimulante y van a inducir a consecuencia de esto lo que es la azoospermia en un 50% de los varones. Los estudios clínicos multicéntricos que ha proporcionado la OMS han podido demostrar de cierta forma que un método anticonceptivo eficaz es la supresión de la espermatogénesis hasta llegar a producir una azoospermia o a su vez una oligoespermia pronunciada menor a los 3 millones sobre mililitro, al poder administrar dosis suprafisiológicas de enantato de testosterona a los pacientes varones en este caso. También tomar en cuenta que los regímenes que contienen un andrógeno y un progestágeno, como puede ser el acetato de medroxiprogesterona de depósito, etonogestrel o el enantato de norestesterona, han sido muy efectivos para poder inducir lo que es la zoospermia. O también, como mencionaba anteriormente, lo que es la oligoespermia pronunciada. En estos casos con densidades espermáticas menores al millón. Y se ha podido comprobar en estos casos casi el 9% de los varones que someten tratamiento ante al menos un año. También tomar en cuenta que en cambio los regímenes con testosterona y progestágeno se han podido hablar con un aumento al peso, también la aparición de acné, cambios en el estado de ánimo, en lo que también se iba a incluir lo que es la depresión, los cambios de la lividez, del líbido, perdón, y también una menor concentración plasmática de lo que es la HDL. Sigue, por favor. Ya, al hablar de lo que son los regímenes recomendados para el reemplazo androgénico, de testosterona se administran cada semana en dosis de 75 a 100 miligramos por vía intramuscular o de 150 a 200 miligramos cada 2 semanas. El undecanoato de testosterona se administra a una dosis inicial de 750 miligramos seguido 4 semanas después de una segunda inyección de 750 miligramos y luego con una dosis también de 750 miligramos cada 10 semanas. Bueno, por lo general, en el caso del gel,
el gel de testosterona, se va a poder aplicar sobre una región de piel cubierta en dosis inicial que varía con la formulación. En el caso de los pacientes, estos deben lavarse las manos después de aplicar el gel y mantener el área de la aplicación cubierta con ropa para poder así reducir al mínimo riesgo poder transferir este gel hacia otras personas. También se aplican diariamente 1 o 2 parches no genitales con 4 miligramos de testosterona sobre la piel de la espalda, el muslo o la extremidad superior lejos del área de presión. Y también lo que son las tabletas bioadhesivas, en este caso, por vía bucal de testosterona en dosis de 30 miligramos. Casi siempre se aplican 2 veces al día sobre la mucosa bucal. Y también tenemos lo que es la testosterona intranasal, la cual se administra en aerosol en cada narina cada 8 meses, en dosis de 33 miligramos diarios. Ya, respecto al establecimiento de la eficacia del tratamiento de reemplazo de testosterona, puesto de que no existe un indicador útil para la acción androgénica, las metas del tratamiento siguen siendo corregir tanto los síntomas, inducir y mantener las características sexuales secundarias y poder restablecer la concentración de testosterona a un rango normal. La determinación en lo que es la hormona luteinizante y la folículo estimulante no son útiles para poder valorar lo apropiado del reemplazo de testosterona, mucho más en esta última que se debe medir 3 meses después de comenzar el tratamiento para valorar, en este caso, su utilidad. En aquellos pacientes que son tratados con el enantato o cipionato de dicha hormona, las concentraciones de estas deben ascender a 350 hasta 600 nanogramos sobre 100 mililitros tras una semana de inyección. En estos casos, si las concentraciones de testosterona están fuera de estos límites, se ajusta la dosis o el intervalo entre las inyecciones. Y en los varones que reciben tratamiento, ya sea con un parche de transdérmico, gel o testosterona por vía oral, las concentraciones de testosterona se encontrarán en el límite medio normal, que va entre rangos de 400 a 750 nanogramos sobre mililitro de 4 a 2 horas después de su aplicación. También tomar en cuenta que hay algunos objetivos importantes del tratamiento de reemplazo con testosterona, los cuales son poder restablecer, en este caso, lo que es la función sexual, inducir y mantener las características sexuales secundarias, el bienestar y mantener la salud muscular y ósea del paciente. También, en estos casos, tomar en cuenta estos aspectos al momento de abordar al paciente. Sigue, por favor. Ya, respecto a lo que son las contraindicaciones para la administración de andrógenos, bien, la utilización de lo que es la testosterona está contraindicada en varones con antecedentes de cáncer prostático o mamario en esos casos. No se debe administrar la testosterona sin una valoración urológica previa a varones con un nódulo prostático palpable, una próstata dura, un antígeno prostático específico mayor a 3 o síntomas urinarios bajos pronunciados. Tampoco se debe administrar reemplazo con testosterona en varones con un hematocrito inicial, ya sea mayor o igual al 50%. También en presencia de apnea obstructiva del sueño sin tratamiento, insuficiencia cardíaca congestiva descontrolada, tanto también en lo que es el infarto agudo de miocardio, apoplejía o síndrome coronario agudo en los 3 meses previos. Bien, tenemos lo que es la monitorización de experiencias adversas potenciales. La eficacia clínica y la seguridad del tratamiento de sustitución con testosterona se deben valorar de 3 y 6 meses después de iniciar la administración y luego cada año en este caso. Los efectos adversos potenciales van a incluir tanto la presencia de acné, lo que es la piel grasosa, eritrocitosis, sensibilidad y crecimiento mamario, además de la presencia de edema de las piernas y aumento en el riesgo de detectar anomalías prostáticas. Además, existe la posibilidad de efectos secundarios específicos de cada presentación como irritación cutánea con los parches transdérmicos, riesgo de poder transferir el gel
a la pareja sexual con los geles de testosterona, la presencia o desarrollo, en este caso, de lo que son las úlceras bucales y problemas gingivales con la testosterona bucal. También la presencia de dolor y cambios de ánimo con los esteres de testosterona inyectables, tos y dolor en el sitio de la inyección con un decaonato de testosterona de acción prolongada, y también presencia de irritación nasal, epistaxis y cosas nasales con la presentación intranasal. Ya, tenemos también lo que es el riesgo cardiovascular, en el cual, bueno, no existe evidencia suficiente como para poder establecer si el tratamiento de reemplazo con testosterona aumenta el riesgo de efectos secundarios cardiovasculares en pacientes varones con hipogonadismo. Sin embargo, se está planteando un gran estudio clínico prospectivo con asignación al azar para poder determinar los efectos que tiene ese tratamiento sobre los efectos secundarios cardiovasculares en varones adultos y de la tercera edad con una concentración baja de testosterona y síntomas de deficiencia andrógena. Bueno, está bastante largo, incluyeron muchas cosas, pero no vi que hablaran sobre el uso de esteroides anabolizantes. Bueno, quizás ahí no se percataron de esa partecita que bueno, por ser algo más cotidiano, sí era bueno que lo presentara. Entonces, bueno, para tratar de simplificar un poquito, aunque es difícil, porque siempre el Harrison trae muchísima información, pero un poco para que queden pues, las ideas generales que quisiera que se llevaran de este tema. Obviamente que después para estudiar pues lo profundicen un poquito más ahí en el Harrison, pero básicamente que recuerden que las afectaciones, o sea, así como hemos visto en otras de las alteraciones del sistema endocrino, hay algunas de estas patologías, que están, o sea, se ubica la lesión o la alteración principal en uno de los órganos del eje endocrino, en este caso del aparato reproductor masculino. Entonces, por ejemplo, como vimos en tiroides, ¿verdad? Que la lesión podía estar en hipotálamo, en hipófisis, ¿verdad? Y se altera la producción de la hormona tiroideotropina, o pues directamente en la tiroides, ¿no? Igual aquí, la lesión puede estar en el hipotálamo, en la hipófisis, o directamente en el testículo, ¿no? Existen otras patologías que como se relacionan un poco indirectamente con la producción también de sustancias androgénicas, o también sustancias esteroideas que están muy asociadas, que tienen que ver más con la glándula suprarrenal, ¿no? Pero bueno, son patologías, digamos, bastante raras, un poco más las van a ver los que se dedican a la endocrinología pediátrica, porque la mayoría de ellas suelen ser trastornos hereditarios o congénitos. Entonces, en este caso específico de los trastornos del sistema reproductor masculino, que quizás ustedes puedan llegar a manejar un poquito más como médicos generales, ¿verdad? Son precisamente lesiones tumorales que afecten o de cualquier otra índole, pero principalmente, o sea, los más frecuentes son las tumorales de la hipófisis o del hipotálamo, que van a alterar entonces la producción de o LH o FSH, que son las hormonas que se producen allí en la hipófisis. Y que recuerden que entonces la LH, o sea, tanto en hombre como en mujer, se produce LH y FSH. Y reciben los mismos nombres, solo que actúan sobre estructuras diferentes. Entonces, ¿la LH sobre quién actúa? Sobre las células de Leydig. Ajá, sobre las células del Leydig para que produzcan ¿qué cosa? ¿Qué hormona? Testosterona.
La testosterona, exacto. Entonces, todo lo que altere ese eje, ¿verdad? Bien sea a nivel de la hipófisis, lesionando las células que producen LH, que son los trastornos, los que vimos primeritos, ¿verdad? Los hipogonadismos, hipogonadotropos, porque acuérdense que cuando hablamos de hipogonadotropo se refiere a estas hormonas gonadotrópicas que se producen en la hipófisis, sea LH o FSH, ¿no? Es el mismo grupo celular, produce las dos. Pero se nota más, digamos, o es más evidente, pues, o más frecuente la alteración de la referente a la LH porque directamente afecta la producción de testosterona, que es lo que produce el hipogonadismo. Y la otra vía, o el otro camino, pues, donde puede haber la alteración y que realmente es común a las dos, o sea, tanto la LH como la FSH, porque son las mismas células que producen estas hormonas, es la producción entonces de FSH, que aunque se llama folículo estimulante, y en el caso del varón no se producen folículos, igual, si recuerdan, ellos lo dijeron muy bien al principio, la FSH sobre quién actúa en cambio. Sobre las células de Sertoli. Exacto, sobre las células de Sertoli, que son las que acuérdense que están dentro de los túbulos seminíferos. Si ustedes si recuerdan la estructura un poquito del testículo, acuérdense que son puros túbulos así muy, muy enrolladitos sobre ellos mismos. Entonces, cuando uno hace un corte, ve como puros circulitos. Y adentro está el proceso que se llama la espermatogénesis, ¿verdad? Así como en la mujer, cada ovocito está rodeado por células foliculares y él va a medida que se va madurando el folículo, igual la celulita de adentro, que es el ovocito, va madurando y esa maduración incluye transformaciones morfológicas, o sea, de su aspecto, pero más aún transformaciones genéticas en el sentido de que va a convertirse de una célula diploide, o sea, con la carga genética completa de 46 cromosomas a la mitad, ¿verdad? Entonces ese proceso de meiosis es el que va avanzando, a medida que el ovocito va creciendo, ¿verdad? Desde que es primario hasta que madura y libera el óvulo en la ovulación, ese óvulo tiene que haber madurado para completar la meiosis, ¿no? Igual le pasa al hombre, ¿verdad? Entonces, en sus testículos, dentro de los túbulos seminíferos, ese proceso ocurre permanentemente, no de manera cíclica como en la mujer, y no un ovocito, sino pues, miles, ¿no? y millones de espermatozoides, ¿no? Entonces, en esos túbulos forma como lo que se llama el epitelio seminífero, ¿vale? Entonces desde la espermatogonia, espermatocito 1, espermatocito 2, espermatozoide, acuérdense que pasa igual de una célula cilíndrica a una célula con colita, entonces todos esos cambios van sucediendo allí. Esos cambios están favorecidos por la célula de Sertoli que les crea como un microambiente hormonal, nutritivo e incluso inmunológico para que ese epitelio seminífero sea, vamos a decir, completo, ¿no? Se produzca de la manera idónea. Entonces cada una, la célula de Leydig que está por fuera del túbulo seminífero, está en el intersticio produciendo hormonas para que también ese proceso se dé, ese proceso de espermatogénesis. La célula de Sertoli que está dentro del epitelio seminífero digamos que lo acopla mejor, ¿verdad? O sea, ambas actúan favoreciendo el proceso, pero la célula de Sertoli más directamente. Pero por supuesto que ambas son importantes, entonces si falla la FSH o falla la LH, pues va a haber de alguna manera alteración. Claro que la testosterona no solamente incide en el proceso de la espermatogénesis, de la formación exclusiva adecuada de los espermatozoides, sino que además, así como en la mujer, los estrógenos le permiten todo el resto de la función sexual, no solo la maduración del ovocito, que significa, bueno, los caracteres sexuales, la actividad reproductora como tal, la actividad sexual, la libido, todos los caracteres que significa la reproducción humana, lo hacen los estrógenos en la mujer principalmente y en el hombre la testosterona. ¿Okay? Entonces, las manifestaciones pueden darse tanto en la esfera de la infertilidad, produciendo, bien sea azospermia, que no se produce en los espermatozoides, como oligospermia, o sea que se producen poquitos o de mala calidad. O también las otras manifestaciones son dentro de los caracteres sexuales, bien sea desde cero, o sea que no se manifiesten, ¿verdad? No haya ni siquiera el desarrollo sexual inicial, hasta, bueno, pequeñas diferencias que incluso pueden expresarse por ejemplo, en ginecomastia, ¿no? Ok.
Y acuérdense que tanto hombres como mujeres tenemos testosterona y estrógeno, solo que, bueno, obvio que en las mujeres predomina el estrógeno y en los hombres predomina la testosterona. Entonces, igual, cuando hay desequilibrios en esto, bueno, también pueden haber manifestaciones múltiples. Vean que son muchísimas enfermedades, ¿no? No se tienen que aprender todas esas tablas, por ejemplo, la primerita que hablaba de las alteraciones congénitas del hipogonadotrópico, donde hay miles de alteraciones genéticas que, como ustedes saben, pues cuando se altera un gen, no necesariamente ese gen va a alterar una sola manifestación en nuestro cuerpo, sino que puede dar, bueno, como dice ahí, anosmia, hiposmia, otras que no afectan el aparato olfatorio, otras manifestaciones a nivel del fenotipo, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de cuán severa o extensa es la alteración genética. Entonces, eso no se lo tienen que aprender, solo reconocer que hay algunas que son, y aprenderse uno que otro ejemplo, pues el nombre de enfermedades que son hereditarias o congénitas, que afectan la producción de FSH o LH, y otras que son secundarias, que bueno, son más frecuentes, ¿no? Que bueno, hablar, por ejemplo, del estrés, del ejercicio, traumatismo, bueno, etcétera, ¿no? Los mismos, incluso, bueno, muchos de los que mencionaron allí que son un poco más externos, o sea, no son congénitos, sino secundarios, o sea, adquiridos en algún momento de la vida. Y luego, eso sería en la parte de la hipófisis, ¿no? O del hipotálamo. Y luego la segunda causa de hipogonadismo serían ya los que están a nivel testicular, que bueno, todo lo que afecte tanto congénito como secundario o externo, digámoslo así también, al testículo, puede ser un proceso viral, puede ser un traumatismo, una torsión, algo que comprometa la circulación, la misma criptorquidia, porque bueno, al no descender, pues la temperatura a nivel abdominal lesiona la función testicular, el síndrome de Klinefelter, que aunque es hereditario, bueno, también pues, tiene una alteración cromosómica que se expresa en disfunción gonadal. Bueno, entonces esa sería como la parte que causa, ¿no? esas manifestaciones de hipogonadismo. Y bueno, aparte entonces está el capítulo de la ginecomastia, donde ahí les dije, ¿no? Ahí sí, la mayoría de estos pacientes se trata, bueno, o la opción quirúrgica o la opción hormonal, pero acuérdense que ahí son los SERM, que son inhibidores de los receptores de estrógeno, porque ellos tienen, la mayoría de los casos, exceso de estrógeno. Entonces, no confundan ese tratamiento con el de la receta que tienen que hacer, perdón, que como les dije, va a ser o con testosterona, cualquiera de esos derivados, o con andrógenos. Y algunos de estos andrógenos son derivados SARM con A. Entonces no confundan eso en la receta, porque son 2 recetas, tienen una mala en 5 puntos nada más. ¿Ok? Entonces recuerden esa aclaratoria. Okay. Y luego entonces viene toda la parte del tratamiento, ¿no? Que como ven, la receta va a consistir en 2 fármacos de estos que les estoy diciendo, testosterona o andrógeno, uno por vía oral y uno por vía intramuscular. Como bien lo dijeron ellos, los más recomendados por los beneficios que producen son los de administración intramuscular, pero que es, como toda hormona, ¿verdad? Siempre lo ideal es tratarlo de la manera más específica posible en cuanto al estudio del paciente. No es que, no, yo me siento débil y es porque soy hombre y necesito testosterona porque ya estoy viejo. No, tiene que hacer un estudio hormonal completo para verificar que realmente los síntomas sean debidos a eso. Y aún así hay ciertas contraindicaciones. Entonces al final de la receta van a poner las contraindicaciones de estos fármacos, o sea, de andrógenos y testosterona. Vean que hay algunos, sobre todo, que están relacionados con el cáncer de próstata, o con el aumento del riesgo de cáncer de próstata, entonces eso debe vigilarse siempre el nivel de antígeno prostático, evitarlos en los pacientes que ya tienen una alteración pues, a nivel prostática. Bueno, y si se indican, vean que hay otras opciones que están saliendo nuevas que tienen menos efectos sobre el desarrollo de tumores a nivel prostático. Bueno, esa otra partecita no sé si fue que no la leyeron, se les olvidó, no importa, porque realmente hicieron un gran esfuerzo por presentar todo muy bien, pero sí quiero que se lo lean al menos, o sea, cuáles son los efectos principales
de estos esteroides anabolizantes sobre las personas que los utilizan, al menos esos efectos, ¿verdad? Para que igual, como eso puede ser algo más cotidiano, ¿sí? Pues ustedes estén conscientes, si les preguntan, sepan, bueno, cuándo sí se pueden usar, cuándo no, a qué dosis, y bueno, sobre todo los efectos, ¿verdad? Que pueden tener. No, no es un fármaco, aunque la gente lo hace, muchas personas lo toman indiscriminadamente o los inyectan, no es el deber ser. Entonces, para que ustedes tengan información también sobre eso. Entonces, simplemente lo leen, al menos los efectos de los esteroides anabolizantes sobre las personas que los consumen. Efectos y riesgos, pues, que tienen. Bueno, eso sería como así lo más grandotote de lo que se tienen que repasar para términos de evaluación. Entonces les voy déjenme ver si ya les subí la tarea, creo que sí, para activárselas y me corroboren si está activa, pues si la pueden ver. No la tengo, pero se la subo rapidito ya va, para que la revisen. Y si tienen alguna duda, pues me preguntan. Entonces, igual la van a realizar en grupo. Y se las voy a poner entonces para mañana al mediodía. ¿Tienen alguna duda? No, doctor. Ya, déjenme subírselo para... Ok, entonces chequen si les abre bien. Me confirman entonces si la pueden ver bien. Sí, doctora, ya está habilitada. Ok, miren, entonces para el tema de la siguiente sesión, que es el reproductor femenino, bueno, también es largo. Igual como les dije, traté de resaltar los aspectos más importantes. Ahí sí les incluí, si mal no recuerdo, un poquito pues de la fisiología, porque o sea, me he dado cuenta de que, bueno, no sé si todos los ciclos pasa lo mismo, pero suele olvidarse y entender entonces un poco la complejidad del ciclo menstrual femenino nos ayuda a entender, bueno, por qué se utilizan ese tipo de tratamientos, tanto con fines anticonceptivos como con fines de tratamiento en la perimenopausia. Luego cambia un poco las dosis en la menopausia propiamente. Entonces, bueno, repasar otra vez, que en el hombre es como más sencillo, o sea, la de LH actúa sobre la Lady y la FSH actúa sobre el Sertoli. Claro, hay otras más, pero eso es como lo elemental. En la mujer, como es cíclico, bueno, es un poquito más. Yo sé que se los expliqué en la primera clase, pero probablemente, si no lo tienen bien claro, se les va a olvidar. Entonces, bueno, esa partecita sí está incluida ahí. Entonces traten de resumir los puntos que les puse resumidos para que no quede tan extenso, ¿verdad? Porque la menopausia, que es el tema central de ese tema, que es el que ustedes más van a ver como médicos generales, sí es importante que bueno, si no la manejan en toda su extensión, al menos saber identificarla, saber cuáles son los riesgos, qué medidas o qué pruebas de screening hay que ir haciendo para ir detectando posibles cambios, digamos,
que también pueden ser graves pues, en la mujer. Entonces, bueno, traten de resumirlo dentro de lo que cabe. Ahí en Harrison siempre presentan muchos estudios, ¿verdad? Porque siempre eso es lo que forma la evidencia científica, entonces que en el ensayo clínico tal, esa parte no es necesario que la pongan. Es decir, si tal ensayo dijo que el fármaco tal sirve o no, no es tan importante, sino que hablen como la conclusión, o sea, cuál sí se usa, en todo caso cuál no se usa ya y por qué no se usa. ¿No? Acuérdense que ahí hay mucho el tema en la menopausia de que lo conversamos un poquito cuando hablamos de osteoporosis, que son precisamente el uso de terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Entonces, cuando uno lo lee por primera vez, tiende a confundirse un poquito, que específicamente, o sea, tiende a pensar que terapia de reemplazo hormonal es cualquier hormona estrogénica y no es así. Entonces, por eso les digo, entender qué significa el ciclo menstrual normal, qué significa la etapa de la perimenopausia y qué significa la etapa de la menopausia, que son, aunque son transiciones, son dos etapas diferentes y se tratan farmacológicamente diferentes, nos ayuda también a entender mejor cómo lo vamos a tratar, ¿no? Ciertamente los otros trastornos, por ejemplo, la misma ginecomastia, todos estos trastornos hereditarios, la hiperplasia suprarrenal congénita que puede ser tanto en hombre como en mujer, muchos de los trastornos que ellos mencionaron aquí, incluso por déficit, simplemente por la edad de problemas de testosterona, los va a tratar muy probablemente el urólogo, no porque el médico general no lo pudiera hacer, sino porque es el tema tabú un poco, ¿no? Que el hombre consulta pues muchas veces directamente al urólogo, casi siempre por algún trastorno de disfunción sexual, no por tanto debilidad general. Entonces, bueno, quizás ustedes no van a estar tanto en contacto con ese tipo de pacientes, ¿no? Estoy poniendo en forma generalizada, ¿no? En cambio, la mujer sí, porque la menopausia es muy frecuente, la perimenopausia no es que sea muy frecuente, eso todas la tenemos, pero es frecuente que consulten, eso me refiero. Entonces, es como, me parece más pertinente que aprendan esa parte un poquito más con énfasis y de aquí, bueno, se lleven las ideas que les dije ahorita. Bueno, de todas maneras, sí nos da tiempo. En el último seminario, que creo, bueno, si logramos resumir un poco también, acuérdense que ahí solo es tratamiento, no tienen que hablar de la parte de fisiopatología, porque solo las emergencias endocrinológicas, pero solo el tratamiento. Puede que hagamos entonces un repaso así concreto como hicimos del primer bimestre, para que igual se lleven entonces esas ideas importantes que les van a servir para el resto de su carrera, ¿no? De las cosas más generales que ustedes van a ver y de las que van a manejar, obviamente. Bueno, entonces, bueno, si no tienen preguntas, si no tienen dudas, si alguno se quiere quedar por alguna duda específica al final, se puede quedar. Y si no, bueno, se pueden retirar y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego.